Muy buenas, hoy vamos a hablar de la continuidad que hubo de los Austrias a los Borbones. Sí, tal como suena, porque muchas veces las versiones oficiales nos dicen que con los Borbones se produce un rupturismo con respecto a la historia, la cultura y la política de la que fue nuestra monarquía, pero los hechos van un poco por otro lado, un poco por no decir bastante. Y este tema lo queríamos analizar detenidamente con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo vamos? Hola Antonio, bueno, encantado de estar una vez más en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de este tema tan apasionante, ¿no? La continuidad entre la dinastía de los Austrias y la dinastía de los Borbones, ¿no? Muchos dicen que con los Borbones España quedó bajo la órbita de Francia y que inclusive hay algunos autores que llegan a señalar que Felipe V odiaba a España, Sí, bueno. cosa cosa que es totalmente falsa, ¿no? Y lo vamos a estar demostrando y desmitificando el día de hoy, ¿no? Además, el análisis de los sentimientos, que si ama, que si odia, al final lo que nos importa son los hechos. Y lo cierto es que Felipe V fue apodado el Marte Borbónico por algo, porque después de una guerra de sucesión bastante complicada, ¿no? Que a día de hoy, por ejemplo, bueno, tú has podido entrevistar al historiador Aitor Díaz Paredes. En fin, pues Felipe V se propuso que España volviera al seno de las potencias y lo consiguió con una política de enfrentarse a medio mundo, y además España en el siglo XVIII, dentro de los cambios lógicos del tiempo, siempre decimos, ¿no?, que queda en una posición privilegiada en el Mediterráneo porque queda con esa alianza con las monarquías de Nápoles y Parma, ¿no?, como entidades políticas sufragáneas de España, y España se enfoca muchísimo más en sus territorios americanos, las provincias de ultramar. Entonces, bueno, pues eso de que Felipe V odiaba a España, pues si la odiaba era un odio muy raro, porque todo su afán, el afán de su reinado, fue una política más bien, de comillas, belicista, porque España se recuperase y recuperase su importancia y su nombre en Europa, y además puesto con el foco en América. Además, partimos de la primera base, o sea, Felipe V tenía lazos de sangre con el último Austria. Es que aquí parece como que Felipe V fue un extraterrestre, ¿no?, que llegó a romper lo que había antes. O sea, Felipe V fue rey de España en tanto y en cuanto que es descendiente de Carlos II. O sea, no, no hay más. Sí, ¿no? Y también algunos autores que dicen que los Borbones, eh, con la ascensión de esta dinastía, pues estuvo bajo la órbita de Francia, pero hay que recordar algo muy importante, Antonio, que es que a finales del siglo XVII la moda del afrancesamiento estaba en todas las cortes europeas. O sea, hay que recordarlo, en la corte de Carlos II de España se usaban pelucas al modo francés, esto no lo trajo los Borbones, esto Mm. era algo muy común dentro de la época en Europa, ¿no? En toda Europa. Y lo cierto es que con la llegada de la dinastía de los Borbones a España, con Felipe V, se hispanizaron rápido, como también pasó, recordemos, con Carlos I en el siglo XVI, ¿no? Y con frecuencia, como tú bien señalas, Antonio, se olvida que su abuelo, el rey de Francia, Luis XIV, era hijo de la infanta española Ana de Austria, hija de Felipe III, y Felipe V era nieto de la infanta española María Teresa de Austria, hija de Felipe IV. Y bueno, hay que decirlo también, legítimo heredero gracias al testamento de Carlos II, ¿no? Y inclusive hay historiadores como Alberto Bravo o Kurt Bravo, como se hace llamar en Twitter, que han demostrado este mito. Y Mm. es que hay que decirlo, entre la dinastía de los Austrias y los Borbones hubo una continuidad, siendo Felipe V, cuando llega a Madrid, mantiene el 90% de la administración de Carlos II. Y como ejemplo podemos poner al sumiller de Corps, ¿no? El sumiller de Corps era el que estaba todo el día con el rey, el que lo trataba, el que lo vestía, etcétera. Y el sumiller de Corps de Felipe V cuando llegó lo mantuvo, que fue Francisco de Pimentel, el conde de Benavente, ¿no? Sí, salud. Bueno, Que- salud, me gusta estar cerca de la Alhambra. así es. Mira, es muy interesante, Emilio, porque hay datos que nos hablan de esa continuidad que existió entre la Casa de Austria y la Casa de Borbón. Por ejemplo, la devoción a la Inmaculada Concepción, que las hermandades españolas tanto se destacaron en ello, antes de que se proclamara el dogma como tal.
En Sevilla tú sabes que eso fue muy temperamental. Las hermandades aquí hacían votos de sangre. Hay hermandades muy antiguas como la del Silencio o la Hermandad de los Negritos que se destacan por ello. Y lo vemos en Felipe IV, lo vemos en Carlos II, pero también lo vemos desde Felipe V hasta Carlos III. De hecho, Carlos III fue un grandísimo devoto de la Inmaculada Concepción, la incorpora a toda su iconografía, la iconografía de su reinado, incluso los colores, por la monarquía hispánica tiene el privilegio de esos colores, ¿no? De ese Incluso y con cromatismo. Carlos IV, vemos muchos cuadros de Carlos IV con los colores de la Inmaculada Colección, Concesión, sí, sí. así azul celeste, ¿no? Y eso fue un tema común tanto en los Austrias como en los Borbones. De hecho, vemos un cuadro como aparecen Felipe IV, Carlos II y Felipe V como defensores del dogma bueno, no del dogma, perdón, defensores de la Inmaculada Concepción. Por ejemplo, los parlamentos de la Araucanía. Eso es algo que le gusta mucho a mi amigo Marcelo de la Puebla. Desde aquí le mando un abrazo y este fin de semana hemos disfrutado en Sevilla con el Capitán Perú, con la música del gran Marcelo, cómo interpreta los temas hispanoamericanos. Y Marcelo, que es chileno, que lleva muchos años en España, ha vivido en Perú, en fin, conoce toda nuestra hispanofera. Pues Marcelo le gusta mucho el tema de cómo la corona española pactó con los araucanos, en fin, con todas estas comunidades amerindias de Sudamérica. Y esos pactos, ya en la época de Carlos II, el último Austria, los llamados parlamentos, oye, funcionaban muy bien. Y con los Borbones siguió. Y se siguió el pacto, el que ellos llamaban el Pichirrey, es decir, se reconoce la soberanía española, pero a cambio el que se adentraba en aquellos territorios necesitaba un salvoconducto. Por eso decía el Pichirrey, el rey de ellos y el rey de España, algo así, ¿no? Valga la traducción libre. Eso es otro símbolo de continuidad. La Inmaculada Concepción, los parlamentos de la Araucanía, los negros de la Florida, por ejemplo, en el caso del fuerte Mosé, también con Carlos II. Carlos II es el. Bueno, y con Felipe IV, con Felipe IV vemos un montón de batallones de morenos libres por toda América. Ya en esa época, muchos esclavos que empiezan a huir de las colonias inglesas se refugian en los virreinatos, en los territorios españoles. Y ya con Felipe IV se empieza a reconocer que si se adentran en territorios españoles y aceptan la fe católica, que se les hace, o sea, se les acepte como súbditos y muchos acaban como soldados, defensores de la soberanía española en América. Y con Carlos II lo vemos muy claramente en la Florida, con lo que va a ser conocido después como el Fuerte Mosé. Eso empieza ya con los Austrias. Y Fernando VI, si nosotros analizamos la política de Fernando VI en la Florida, es idéntica a la que practica Carlos II. Por tanto, hechos como tú bien decías, el Sumiller de Corps, la Inmaculada Concepción, los parlamentos de la Araucanía, la Florida, y vemos una línea de continuidad de gobiernos que tenían que gestionar territorios inmensos, porque la monarquía española, la monarquía católica era inmensa, y sin embargo hay una continuidad. Como tú bien dices, Felipe V no acabó con esa, por así decirlo, con esa escuela de gobernantes que tenía Carlos II. Y ojalá hubiera sido seguramente mucho más continuista si no le hubiera metido el archiduque una guerra de sucesión que él nunca buscó, que esto tenemos que repetirlo por activa y por pasiva, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y algo muy importante que señalaste es el simbolismo, ¿no? De las pinturas, ¿no? O sea, que Por ejemplo. nos señala que no hay una ruptura con la anterior dinastía de los Austrias. Ese lienzo de Domingo Martínez que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, de nombre Apoteosis de la Inmaculada, como bien dijiste, de que es de 1740, destaca la continuidad, ¿no? Entre Felipe IV, Carlos II y Felipe V. Se observa los reyes en la parte derecha de este cuadro, y era, hay que decirlo, Antonio, era la política de Estado en la época, ¿no? Para demostrar su legitimidad y continuidad dinástica. Fernando VI también lo hace, ¿no? Hay un cuadro muy famoso en el Perú, ¿no? De que nos señala los descendientes de los incas, ¿no? Hasta Sí. llegar a los Austrias con Carlos I y todo eso continuando hasta los Borbones y Fernando VI, ¿no? O sea, vemos una continuidad para demostrar su legitimidad. El Y mismo hablando de Felipe V, pintura, pana, hablando de pintura, la escuela cusqueña, tan importante en la América del Sur, representa a Felipe V, igual que representa a Carlos II o incluso Luis I como incas.
Exacto, sí, Claro, era para demostrar que Germán, eran legítimos descendientes de los incas, los reyes de España. y eso es común a Austrias y Borbones, eso es otra de las muchas cosas comunes que vemos. Sí, y otra cosa que también hizo Felipe V al llegar a la monarquía hispánica es cuando construyó el Palacio Real de Madrid. Él mandó a poner Sí, las estatuas de todos los reyes de España desde los visigodos, demostrando así la continuidad, ¿no? de la monarquía en este sentido. O sea, no está rompiendo con la dinastía anterior que son los Austrias. O sea, eso es totalmente falso. Algunos dirán, bueno, pero es que cuando Felipe V llegó a la monarquía hispánica, su abuelo lo aconsejaba mucho y mandaba algún que otro ministro desde Francia. Sí, claro, hay que decirlo, esto es verdad. Lo guiaba un poquito porque Felipe II, Felipe Felipe V, V. perdón, no tenía mucha experiencia, pero esto es hasta 1709, porque en 1709 abandona Felipe V los planes de Luis XIV cuando, hay que decirlo, Luis XIV retiró sus tropas de España para mandarlas a los Países Bajos e inició conversaciones de paz con Bretaña. Y esto fue una traición a Felipe V, ¿no? Esto lo hizo a espaldas a su nieto. Y inclusive el rey Luis XIV le dice a Felipe V que abandone la corona española para regresar a Francia, ¿no? Sí. Para tener otra vez la corona de Francia. Y Felipe V lo niega, ¿no? Le dice que no. Y hay una carta muy importante del 17 de abril de 1709 respondiéndole a su abuelo Felipe V y cita lo siguiente. Un momentito mientras la busco porque es muy interesante. Hay que La darle carta, pana, la, hay que decirlo para que después no nos acusen que no sí, citamos la fuente. La carta, creo recordar que fue Kurt Bravo, ¿no? El que lo puso, que sí, nosotros. Kurt Bravo, que lo nombré anteriormente, Alberto Bravo fue el que la publicó, ¿no? En Correcto. Twitter y es muy buena. La cito. Hace mucho tiempo que tengo tomado mi partido y nada en el mundo es capaz de hacérmelo variar. Dios me has puesto en las sienes la corona de España y yo la sostendré mientras tengo una gota de sangre en las venas. Así se lo debo a mi conciencia, a mi honor y a mi amor de mis vasallos. Estoy seguro que estos no me abandonarán nunca, suceda lo que quiera, y que si expongo mi vida a su frente como estoy resuelto a hacerlo, hasta el último extremo por no dejarlos, ellos también derramarán con gusto su sangre por no perderme. Si yo fuese capaz de una cobardía semejante a la de ceder mi reino, estoy cierto que vos mismo me desconoceráis por vuestro nieto. Deseo mucho parecerlo con mis acciones, como tengo el honor de serlo por mi sangre. Y así jamás me aventuraré a hacer ningún tratado indigno de mí. Jamás dejaré a España sino con la vida. Y prefiero sin comparación mucho más parecer disputando en ella el terreno palmo a palmo al frente de mis tropas, que tomar ningún partido que mancillase, si me atrevo a decirlo así, la gloria de nuestra casa, que si yo puedo, no, deshonraré ciertamente. Aquí vemos que no odiaba a España como muchos sostienen, ¿no? Es más, fíjate, a él le hubiera sido mucho más cómodo regresar a Francia, seguramente, Sí, pero no, él se empeñó y se empeñó además por su convicción de rey, entendida en el antiguo régimen y su convicción religiosa, y su convicción de palabra. Y otra cosa, Emilio, que siempre, y lo hemos dicho muchas veces, pero es que hay que decirlo, cuando se dice, por ejemplo, de la influencia francesa, se oculta o se omite la influencia italiana. España estuvo llena de gobernantes italianos, de músicos italianos, de gente de poder que venía de Nápoles, de Milán, de Parma. La relación con Italia o con la península itálica y Sicilia, como lo queramos llamar, fue probablemente más estrecha o tanto o más en el siglo XVIII que en los siglos anteriores. Una vez lo dijimos, en la época de Carlos IV, ya muy tardíamente, había un censo que había no sé cuántos, si eran 3.000 italianos que andaban por Cádiz, imagínate. Y sin embargo siempre Francia, Francia, pero se omite esa importancia que tuvieron los italianos con los Borbones. sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Es más, como bien señala Christopher Storr en su libro El Resurgir Español, ¿no? Con Felipe V, Felipe V, sí, tras la firma
del Tratado de Paz, de la Guerra de Sucesión, se pierde los territorios italianos, pero inmediatamente hace la guerra para recuperar todos esos territorios, ¿no? O sea, es importante para la monarquía hispánica, pues, recuperar los territorios italianos y siempre, pues, quiso mantener, ¿no? Esa posesión que se tenía con los Austrias de Italia, pues, Felipe V lo recobra, ¿no? Pero hay que señalarlo, Antonio, o sea, Felipe V hará una política bajo los intereses españoles, no bajo los intereses franceses como muchos quieren decirlo, ¿no? Porque hay que decirlo, Felipe V diseña proyectos para recuperar el poder naval de España y el control también de la carrera de India. De hecho, inclusive a la muerte de Luis XIV, Felipe V pretendió incluso controlar e influenciar la sucesión del trono francés. O sea, ¿qué más español que eso, no? Que poner a alguien que sea, vamos a decirlo, familiar o aliado de España en el trono francés, ¿no? Además, Emilio, se analizan estos monarcas con criterios nacionalistas modernos. Felipe V fue concienciado mucho para ser rey de España, al igual que, por ejemplo, Carlos III, su descendiente, fue concienciado para ser rey de Nápoles, pero cuando le tocó el deber fue rey de España. Y esto desde una perspectiva nacionalista, moderna, revolucionaria, no se entiende, pero es que en el antiguo régimen las cosas funcionaban de otra manera. Entonces muchas veces lo que hacemos es descontextualizar para determinados, en plural, provechos ideológicos. Quiero decir, en el siglo XVIII hay cambio, naturalmente que hay cambio, oye, pero que en el siglo XVII los hubo, el siglo XVII no es el XVI, ni Carlos II era Felipe IV, ni Felipe IV era, es más, ni Carlos I era Felipe II. Entonces, el siglo XVIII español, el problema que tenemos a la hora de concienciarnos, de historiarlo, es lo descontextualizado que está y lo manipulado que está. ¿Por qué hablamos de la influencia francesa pero no de la italiana? ¿O por qué presentamos, por ejemplo, a los Borbones como si fueran, O la influencia de los alemanes, ¿no? Con el Sacro Imperio Germánico por en la ejemplo, dinastía de Austria, eso no sale nunca? los Habsburgo. Eso no sale nunca. O por qué los Borbones son unos supuestos impíos cuando fueron defensores de la Inmaculada Concepción, ¿no? En fin, la verdad que yo creo que ese es el problema. ¿No? Y hasta se critica que Felipe V no hablaba el castellano muy bien, ¿no? Pero es que Carlos I cuando llegó a España tampoco hablaba el castellano muy bien, o No, sea, de hecho, Carlos I hablaba bastante mejor francés que el español. sí, y nadie lo llama francesado, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Es que entramos en eso y además, ¿qué beneficio nos reporta el tener esta visión tan sesgada? Nosotros no podemos, pana, estar quejándonos de la leyenda negra y luego querer borrar un siglo de nuestra historia. Eso es absurdo. No, bueno, son gente que yo creo que interpone más los intereses políticos actuales, ¿no? Actuales, Como tú lo has dicho, actuales. actuales, claro, como la dinastía de los Borbones todavía sigue, digamos, no gobernando porque no gobierna en España, pero sí está todavía actualmente como los monarcas de España, como reyes de España, pues hay que atacarlos, ¿no? Para así para así controlar el poder, ¿no? Inclusive gente que se le ve que buscan es una república, ¿no? Acabar con la monarquía en España, entonces una forma es achacando una leyenda negra a esta dinastía de los Borbones. Es que tú fíjate, esto es un tema que hemos hablado muchas veces con nuestro gran amigo y maestro Francisco Núñez del Arco. Por ejemplo, se dice, ¿no? Hay quien dice que con los Austrias España era una monarquía compuesta y ya con los Borbones, pero es que siguió siendo una monarquía compuesta, con las reformas lógicas del siglo XVIII que los Austrias, no los territorios que los Austrias gobernaron, no gobernaron como en el siglo XVI. En el siglo XVIII, de hecho, los Austrias también expulsaron a los jesuitas. Y hasta principios del siglo XIX, si es que hasta el mismo Fernando VII con todos los fallos que tuvo, o sea, los Borbones no quisieron nunca romper con el pasado. Y hay quien dice también, no, es que los Borbones vetaron a los criollos en el poder. Pero si fue al contrario, si los criollos alcanzaron cotas de poder enormes con los Borbones, como era lógico y normal, verás tú, si es que al fin y al cabo América era pues, más poderosa en demografía, en economía que la España europea, ¿no? Entonces, con Francisco Núñez del Arco muchas veces lo hablamos y bueno, y el profesor Tomás Pérez Bejo, gran historiador español radicado en México, él lo dice. Ese modelo que tenía la monarquía
de repúblicas urbanas, ¿no? O Francisco Núñez habla de ciudades-estado en una monarquía compuesta. Esto siguió existiendo en el siglo XVIII, con las reformas lógicas de la época. Igual que Felipe III no gobernó igual que Felipe II. Cada rey implicaba también muchas veces un estilo, un gobierno, y además la figura, Emilio, del antiguo régimen del vínculo personal y hasta sentimental con el rey. Tú eras súbdito del rey, tú podías apelar al rey o en el caso americano al virrey, si se te reconocía como súbdito. Y quien te reconoce como vecino es el cabildo, sin tener que pedirle permiso al rey. El cabildo es el que dictamina si tú eres vecino de esa ciudad. Por tanto, eso siguió durante el siglo XVIII. Siguió con los Austrias, siguió con los Borbones, pero claro, lógicamente cada uno, pues, Fernando VI, por ejemplo, no fue Felipe V, tuvo una política Sí, mucho más, entre comillas, pacífica. Carlos III depende de la época, tuvo políticas más pacíficas, más bélicas, pero es que esto hay que entenderlo en su contexto histórico. Este es el problema, yo creo, que tenemos cuando hablamos de muchos temas, por supuesto, de los Austrias y los Borbones. sí, totalmente de acuerdo con los que dicen. Muchos achacan a las reformas borbónicas que se quiso destrozar el pasado de los Habsburgos en la forma de política, pero eso es totalmente falso. Si nos ponemos a ver las reformas borbónicas, como hemos dicho en otros podcasts, consistieron en dos cosas principalmente, que fue la reforma tributaria de los impuestos, que antiguamente con los Habsburgos estaba en manos privadas, o sea, los que cobraban los impuestos estaban en manos privadas, y lo que hizo fue, los Borbones fue centralizarlo, ¿no? Y más bien eso mejoró la recaudación de impuestos en todo el imperio hispánico, ¿no? Y vemos trabajos como de la profesora Regina Grafe, que así lo demuestra, ¿no? En base a la documentación de las cajas reales en los virreinatos americanos, ¿no? Y también la centralización de los militares, ¿no? De la fuerza militar, que fue la otra gran reforma que se dio con los Borbones, que ya en tiempos de Felipe IV, el conde de Olivares, pues lo propuso, ¿no? Y Carlos Claro. II, pues también lo quiso implementar. Es simplemente una continuidad de las políticas que se estaban dando con los Habsburgos, que Felipe V lo materializa, ¿no? Con las reformas borbónicas, que todas las fuerzas armadas estuvieran pues compenetradas y organizadas bajo un consejo, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Y lo que tú bien decías, la unión de armas, que de hecho, si vemos todas las reformas, fíjate, si hay diferencia de época entre el conde duque y Carlos III. Pues si vemos muchas políticas que aplica Carlos III, probablemente estaban impregnadas de esa filosofía. A ver, esto es una conjetura, no lo podemos afirmar categóricamente, pero sí es verdad que existe como una escuela, un arquetipo de gobernante que se buscaba esa unión de armas y esa reorganización de la Armada. Es que era lógico y normal. Y el conde duque, que hay quien dice que su memorial era apócrifo, en fin, hay teorías para todos los gustos. Pero Emilio, vamos a reconocerlo ya que ya han pasado muchos años. Llevaba más razón que un santo el hombre, si es que también lo decía Quevedo. Solo Castilla y León y el noble pueblo andaluz llevan a cuesta la cruz, es que ya estaba bien también, ¿no? No, y hay que decirlo, si hubiera continuado la dinastía de los Austrias, hubieran hecho algo muy parecido a la de los Borbones, porque era la política de la época del siglo XVIII, ¿no? La modernización del Estado y la centralización de los poderes en torno a una corte. Era lo normal en la época, no es ningún afrancesamiento ni nada por el estilo, sino es la política que en Europa estaba de moda en aquel entonces, y los Austrias, que ya en los últimos Austrias como Felipe IV y Carlos II ya estaban en Claro, vilo de hacer esas reformas políticas, ¿no? claro que sí. Es que es lógico, o sea, por eso te digo que una de las cosas, pana, que hemos hablado este fin de semana con el Capitán Perú, y desde aquí le mando un abrazo al capitán y a la Asociación Héroes de Cavite que han hecho posible estos encuentros fantásticos, es precisamente la incomprensión que tenemos de nuestra historia, lo mal divulgada, lo mal comprendida y cómo eso nos está suponiendo un lastre psicológico en el presente, porque tenemos tantas lagunas que no exploramos realmente y no somos conscientes de nuestras posibilidades. Y yo creo que eso es una carga que poco a poco tenemos que ir soltando. Yo este fin de semana, tú sabes que yo no soy la persona más optimista del globo,
Pero este fin de semana, oye, me he puesto las pilas. Estoy, como se dice en Perú, empilado. Y yo creo que siguiendo estos caminos, pana, de divulgación y de meter dedo en la llaga, ¿no? Y de, en fin, como se dice en Perú, ser un dedo, ¿no? O bater na mesma tecla, como se dice en portugués, es como En tenemos que Venezuela hacer una ladilla. Un chiste muy oscuro, pero bueno. Ay, Dios mío. Pero bueno, siguiendo el hilo de lo que decías, Antonio, mientras nosotros mezclemos la política y los intereses políticos actuales con la historia, estamos más bien tergiversando la historia y cambiando la verdad de los hechos que ocurrieron hace más de 200 años, ¿no? Con la monarquía hispánica, ¿no? No, claro, la política además en el peor sentido de la palabra, porque al fin y al cabo política viene de polis, pero hasta para hacer historia política hay que dejarse de este tipo de manipulaciones burdas, ¿no? No, y estamos dejando también en el mundo del hispanismo en manos a muchos politólogos y gente que se le ve que están ahí por ideología, tratando de escribir la historia y defender a la hispanidad, ¿no? Ahí hay muchísimos historiadores que son grandes historiadores y hacen un buen trabajo, y yo creo que esas son las personas que debemos de seguir más en sus estudios en cuanto a contar la historia de los 300 años de la monarquía hispana. Sí, no, definitivamente. Uno verá, está muy bien ser politólogo, hacer ciencia política, todo eso está muy bien, pero lo que no vale es manipular y coger además la historia como si fuera la oferta que más te conviene en un supermercado, ¿no? La historia es la que es, con sus complejidades, con sus grandezas, con sus miserias, y desde luego tenemos una historia muy rica, muy contundente, también muy compleja como para tener que andar con manipulaciones burdas. O sea, eso ni beneficia ni ayuda. Sí, Bueno, manipulaciones como decir que Felipe V odiaba a España. que verá, eso es además infantil, ¿no? Odiaba a España. Coño, pues si odiaba a España se hubiera quedado allí más a gusto en la corte francesa. Que no. Sí, era el Palacio de Versalles, que es tan bonito, ¿eh? Listo, pana, pues como siempre un placer estas tertulias nuestras de nuestro mundo hispánico. Tenemos más temas, hablando del siglo XVIII, tenemos pendiente todavía al Marqués de la Ensenada, un gran prohombre de nuestra historia, uno de tantos injustamente olvidados, también medio incomprendido por algunos de su época, ¿eh? Y bueno, y muchos temas más que irán saliendo conforme vayan pasando los días. Como siempre, por supuesto, yo recomiendo que se suscriban a tus redes, a Venezuela Provincial, a Facebook, a YouTube, a Instagram. Vamos a subir un artículo de Venezuela Provincial a españoles de Cuba, Dios mediante. Y bueno, Emilio de vez en cuando se pelea con el mundo, pero ahí sigue, ahí sigue. Y si no, Emilio, Camino de Guanajuato, allá con las momias de Guanajuato. Así que bueno, también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial que sigan a Antonio Moreno Ruiz en sus redes. Está en Twitter como un andaluz indiano. En Facebook está como página oficial de Antonio Moreno Ruiz. No olviden suscribirse a su canal de YouTube y al de Venezuela Provincial. Si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Y bueno, también si desean ser mecenas o patrocinadores de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial y de Antonio Moreno Ruiz. Con tan solo €1 ya nos están ayudando en este proyecto de investigación histórica. Aprovechamos, Antonio, para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Domingo González, Lomeli San y Alberto Gil. Martínez. Así es. Listo, pana, pues volvemos, Dios mediante, con más ganas todavía, si cabe. Te mando un Con fuerte más caña. abrazo, la más caña de España. Te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias, que este fin de semana, si te digo, pana, que hay que subrayar eso, puerto y puerta de las Indias. Así es. Y bueno, yo te mando otro fuerte abrazo desde la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.